Les quiero comentar, yo he transitado por muchos talleres de narración durante muchos años, infantil y también para grandes. Es mi motivación para meterme en esto. Así todo, que transité mucho tiempo, para mí, yo cuando empecé en esta escuela, me rondaba la cabeza preparar chicos para una clase, pero no me animaba. La verdad es que una cosa es vivir y transitar a uno y otra cosa es decir, preparo un grupo. La verdad es que no sabía por dónde empezar. Lo pensé en el 2013 y no sabía por dónde empezar. Dije, lo voy a hacer en el 2014 con una idea, luego de repente maestra en marcha, y yo no me olvidé tampoco. Hasta que el año pasado, María del Carmen, la maestra que nació en feria, los iba a preparar ella a los chicos, tenía un grupo de narradores. Sí, tenía un grupo de narradores que iba a preparar María del Carmen Y no tenía el tiempo porque era mucho, entonces me dijo si yo podía ayudarla. Y yo dije, bueno, yo en un momento. Claro, tenía ganas, pero la verdad, sinceramente no sé por dónde arrancar. Los textos, algo que tengo un comentario que además yo lo hablé con María del Carmen. Los textos de los chicos los propuso ella. Para mí eran textos muy largos, ella consideró las características de cada chico, todas, así explicó. Yo le expliqué a ella cuál era el criterio que me parecía que había que usar, pero era una propuesta de ella. Yo me atuve, dentro de ciertos límites, a trabajar con lo que ella quería. Pero le tengo también lo que yo creo que es la narración. La verdad que bueno, fue algo porque por suerte hubo como 3 meses cuando yo empecé con los chicos, tomábamos el horario de la biblioteca, también venían en los horarios en donde yo no tenía grados, porque lo fui haciendo con cada uno, eran 8 chicos que narraban. Y quedó ahí, la feria se hizo, los chicos narraron lindo, cada uno con sus diferencias y con las dificultades que se encontró. Bueno, y como estuvo en Padova el año pasado en la feria, ella comentó que tenía un espacio en donde los chicos me narraban a otros chicos. Yo le hablé con María del Carmen y con ella, si había posibilidades de que este grupo fuera este año, y dijo que sí. María del Carmen me dijo, manejalo vos como quieras este año. Y este año yo, antes de contactarme con Ana Padovani, le pregunté a los chicos si tenían ganas, si se daba la oportunidad de ir a la Feria del Libro. De los 8, 6 me dijeron que sí, que querían hacerlo. Entonces también acordé con la maestra, este año está en el 6º, con la maestra de lengua, que también estaba interesada porque tenía que crear espacios en donde poder hacerlos, y además tenía 3 semanas, porque cuando le mandé el correo a Ana Padovani, nos dio una fecha y en 3 semanas teníamos que preparar otra cosa. Porque la propuesta, que creo que es un poco que ella lo dijo, es trabajar, el año pasado en la feria, no lo recuerdo, pero cuando empezás a narrar, lo sencillo son los cuentos tradicionales y los cuentos clásicos, porque están muy cerca de la expresión de la oralidad. Entonces, tienen distintas versiones, tienen muy marcada la introducción, el nudo y el desenlace, son breves, los vienen escuchando desde que son chiquitos, no va a ser tan problemático el cómo memorizarlos. Bueno, la propuesta era esa. Yo cuando hablé con los chicos de la misma o sea, yo no vengo a decir, hagan esto. O sea, yo me enseñé a hacer esto y así todo. Por eso lo dije al principio, me costó encararlo porque no sabía para dónde correr con chicos. Me encantó hacerlo. ¿Sí? Yo cuando decidieron estos 6 chicos que sí que querían ir, yo dije, bueno, ya hay un camino transitado con estos 6. Entonces, como los textos uno puede contar bien cuando cuenta algo que te atraviesa internamente, si no podés hablar y transmitir algo que vos no crees. Yo lo que hice fue a ellos primero preguntarles, a los 6 que me habían dicho que sí, si tenían algún cuento que ellos recordaran, de cuando eran chiquitos, que les contaron, les expliqué lo de la tradición oral y todo esto, que además ellos ya lo sabían. O alguno que recordaran que leyeron y les gustaron mucho, porque era más fácil empezar por ahí. Ninguno tenía nada visto, ni pensaba, ni recordaba nada. Entonces yo me junté, durante unos días junté un montón de distintas historias y terminé, porque me parecía que ellos podían, no tomé cuentos directamente de la tradición oral, tomé versiones literarias. Primero tomé diferentes, busqué un par de cuentos con brujas, un par de cuentos de versiones distintas de La Caperucita Roja,
cuentos con pícaros y mentirosos, tomé Cailuchí, Urremales, pero tomé otros también. No me acuerdo, un par de leyendas también. Arreglé con la maestra del grado para que esto no sea una cosa de estos son los super narradores de la escuela y esto es algo para... Porque no es así. O sea, yo subí al grado con la hora de lengua, que lo habíamos acordado con la maestra de lengua, y todos estos textos se los leía todo el grado, a los dos sextos. Después ellos, los chicos estos, la consigna era que ellos iban a elegir. Bueno, cada uno, si no había nada ahí que les gustaran, yo igual les seguía diciendo que ellos traten de buscar alguna historia que les gustara. Bueno, sí. Bueno, cada uno eligió, de ese grupo que yo leí, cada uno enseguida vino con algo. A mí me gusta este, a mí me gusta el otro, a ver, yo quiero esto, bueno, y empezamos. Después para eso, si les comento un poco cuando lo vean, yo lo primero que hice con lo que había elegido cada uno es dedicarle un tiempo a hablar, yo lo digo acá, la metáfora de la historia. En realidad es tratar de hablar de qué era lo que estaba diciendo, qué era lo que se estaba diciendo. Porque, por ejemplo, una nena que es la primera que empieza a narrar, ella dijo, ay, yo quiero ese de Caperucita, yo no leí Caperucita roja, blanca, amarilla, azul, no leí todas las otras, leí la primera, que habla en tercera persona de que Caperucita iba otra vez, después de lo que le pasó con el lobo, iba por el bosque y se le apareció, yo la había salvado en casa, se le apareció el segundo lobo. Y la trama, que es muy breve, porque la historia es muy breve, es un poquito así, la trama es que ella corre a la casa de la abuela, le advierte, la abuela le dice cerrar todo, el lobo entra a rondar la casa, no puede entrar, sube al techo, y ellas están adentro escuchando y a la abuela se le ocurre una forma de hacerle caer el lobo y el lobo termina muriéndose de él. La cuestión era que no le iba a pasar otra vez lo mismo a Caperucita, y era eso lo que yo hablaba con ella. Cuando lo hablaba con ella, 2 veces no te va a pasar lo mismo. Me a la abuela, lo hablábamos así, me acordé que ella que lo eligió esto, el año pasado, cuando tuvo que contar la historia que se le había dado la maestra, no pude contarla. La primera vez, llegó hasta la penúltima, ya terminaba el día de papá, sí, y se empezó a mandar. 2 veces le pasó. La primera vez terminó como que, era la biblioteca, estaba cerrada, había muchos chicos, y terminó como pero tenía pánico de narrar. Y al segundo día terminó llorando otra vez porque igual, bueno, tenía que narrar. El segundo día otra vez se le dijo, dale, nada, y terminó llorando. Y cuando yo hablaba esto con ella, que era la historia que ella eligió, yo me quedé con la boca abierta. Y que yo le estaba diciendo, ¿por qué la historia que vos elegiste, Caperucita, no le va a pasar de nuevo lo mismo? Ella estaba fascinada, igual la había elegido ella. Bueno, el tema es que así hice con cada uno. Ella eligió el segundo chico que narra, en realidad él había elegido otro, pero no se comprometía en los tiempos que teníamos, que eran 3 semanas. Entonces quedamos que si él quería narrar, volvía a narrar el mismo del año pasado, que era El Patito Lindo, en una versión de Divino que fue. Después, de Pedro Urremales, que era largo, yo les propuse a 2 de los chicos que no sabían bien qué elegir, que me decían, sí, queremos algo gracioso, pero no sabemos bien qué. Yo les propuse uno de Pedro Urremales, que se los había leído, para que lo hagan entre los dos. La nena esta que va a narrar una versión de un cuento de brujas, que es de Gustavo Roldán, El Cazador de Brujas, que es muy breve también. La verdad que también lo eligió ella y bueno, fue muy gracioso, porque ella la verdad que tiene una cosa así muy solemne y seria que parece que, no sé, como que parece de piedra ella, pero el cuento lo cuenta gracioso, además, vuelvo a decir, lo eligió ella. Y la última, que es esta nena Brenda, yo había leído entre las versiones de Caperucita, Pobre Lobo y de Manuel, que es difícil. En realidad, cuando uno empieza a narrar, no es para nada lo ideal empezar con un texto que es puro diálogo, porque en realidad narrar es contar algo que pasa. Pero yo lo largué, suponía que yo quería que iba a tener, pero si nadie lo tomaba, íbamos a seguir buscando. Obvio que yo lo terminé de ver y ella me corrió por detrás. Cuando me iba me dice, yo quiero ese. Y yo para bajarle un poco le dije, espera que vamos a ver si otro lo quiere también, porque era nadie. Pero obvio, después lo narró, lo preparó
ella yo la ayudé a prepararla. Y bueno, con cada uno... Bueno, la nena esa sí. no le volvió, pudo narrar perfectamente la Feria del Libro con muchísima más gente. Claro. Era algo que había ella decidido. Claro, y además el cuento que cuenta la primera hermana, que se llama Mailén, que es esta la de la Caperucita, lo que pasó fue que la forma que yo lo hice un poco según como yo lo fui haciendo en los talleres, lo que yo fui viviendo, y otro poco viendo a ver qué sé yo, intuitivamente, ¿no? Yo les dije a cada uno, léanlo un montón de veces, porque lo lean un montón de veces. Después nos juntábamos todos juntos, las primeras veces éramos todos juntos en la biblioteca, los 6 conmigo, que lo contaran, a ver cómo les salía. Algunos eran, era cualquier cosa, pero más o menos igual ellos, cuando veía que se trababan, le decía, bueno, decime de qué se trata, porque esta nena se empezó a trabar con la historia. ¿De qué se trata? Es la trama, el esqueleto de la historia, lo que sí va a tener que estar. ¿Sí? Porque ahí va a surgir el principio, el problema y el desenlace. Y después vemos los detalles que le agregamos de todo lo que hay, qué es lo que vale la pena meter como detalles. Esta nena, lo que pasó fue que el cuento está en tercera, y la primera vez que ella lo empezó a contar, la verdad que era muy aburrido como le salía, era muy aburrido. Entonces, lo que yo le dije, además recordando todo lo que le había pasado... Que además fue un bocadillo. Sí. Esta nena además tiene la presión, porque yo me enteré ese día, Sí. el contexto es que los dos papás son artistas. Sí, hacen teatro. O sea, que uno también, claro, Sí. son actores, Claro, no, yo todo- soy actor, todo entonces pesa, era todo un peso impresionante. El papá estaba ahí presente, o sea que era duro. Sí. Así que yo lo que le digo a ella, sino que le digo, ¿no querías probar a contarlo como si vos fueras Caperucita? Lo contás en primera persona, como si vos fueras la que le está pasando todo eso. Y me hizo así, le digo, igual no es para que lo cuentes así, después vemos si te sale o no te sale. Porque lo que yo iba viendo, que es lo que pasa con los chicos, que hay que ser cuidadoso, ¿no? También en qué es lo que, hasta dónde pueden ellos y qué es lo que ellos realmente les puede salir de adentro, para que realmente lo que se cuenta tenga la fuerza de lo que tiene la historia. La cuestión es que el otro día vino y lo contó en primera persona y nos quedamos yo con los otros 5 que estaban así con la boca abierta. Yo no le dije nada y los otros compañeros me empezaron a decir, está re lindo, te sale re bien así, hacerlo así. Que... Otra cosa que noté, porque al principio yo no quería que estén todos juntos porque era muy embarullado, pero me di cuenta todo ese primer tiempo que entre ellos se decían cosas y que me servían. Entonces el desafío para ella fue contarlo sentada. Que además a mí no se me ocurría de otra forma que no sea sentada todo el principio de la historia. A mí no se me ocurría. Si ella hubiera tenido otra propuesta que a mí me parecía que iba, yo lo hubiera tomado, porque tomé en un par de cosas que se van a ver acá, yo tomé cosas que ellos me proponían. En esto yo le dije, mira, porque está el lobo, Caperucita, y la parte que el narrador cuenta que es muy breve, son pocos renglones que cada tanto Amagol dice, y el lobo ya no daba más. Entonces le dije, mira, hacemos así, vos entrás, le vas contando y te sentás cuando dice que Caperucita se sienta al lado de la cama. Y ahí empezás, de un lado, Caperucita le habla al lobo, cuando el lobo le contesta, mirás para allá. Y cuando esas cosas cortitas, le digo, mirá para adelante, como que se lo estás diciendo a la gente, porque ahí ya no sos ni Caperucita ni el lobo. Así la gente entiende que ahí vos estás diciendo. Lo fue tomando, la verdad es que salió bien, porque tiene una capacidad tremenda. A mí me gustan todos, cada uno su estilo, cada uno con lo que pudo. Yo planteé a ellos, que además es lo que creo, les dije, esto no es el show. Más allá de que el espacio de la feria es un lugar que predispone a decir, uy, estoy en la feria del libro. Le digo, pero ustedes, más allá de que sea la feria del libro, le digo, ustedes si no se divierten con lo que estamos haciendo, no sirven. Yo les di manija con el tema también que va a haber otros chicos que están ahí mirando, porque supuestamente iban a ir en muchas escuelas. No van muchas escuelas, al menos ese día había varios, pero además eran grandes, no eran chicos chiquititos. Pero yo les dije, van a estar otros chicos escuchándolos, si ustedes están tranquilos y se divierten, ellos van a entender que también pueden hacer esto. Le digo, si se equivocan no importa, le digo, yo tuve 3 semanas muy intensas con ellos, porque tuve el espacio que me dio la maestra de los horarios de biblioteca, la maestra de ellos.
solo hacía el préstamo con los otros grados y todo el otro tiempo lo dedicaba a llamarlos, al principio todos juntos y después fui tomando de uno. Tuve aquí a mi compañera presidenta y le dije, Laura, yo no puedo hacer nada, no voy a hacer nada, no voy a hacer ni un tejuelo estas 3 semanas. Lo tomó ella, yo no sé ni lo que pasó con todo lo de la biblioteca. Sí, lo digo porque en realidad cuando surge algo así, no es es cuando todo va enganchando, es una suma de gente y de energías que se predisponen para que esto salga. ¿Sí? Digamos, yo soy una más y los guío en el lugar que yo creo, pero seguramente que otro lo puedo hacer desde otro lugar, porque igual después cuando yo fui viendo, después se me ocurrían otras cosas, pero ya estaba hecho. Después no sé, para no ser tan largo ya voy porque no importa ya. Lo que después pensé, tomé las nenas de las 2 puntas porque fueron los más significativos, pero con cada uno hubo cosas. Por ejemplo, con el del patito lindo, que yo ya lo había preparado, fue el que él contó el año pasado, lo repetía muy de memoria todo el tiempo. El año pasado terminó quedando así. Este año que lo agarré de nuevo, porque al final quedamos que era ese, yo le digo, ¿vos sabés? Le digo, ¿por qué es el patito lindo? ¿Te acordás? Le digo, del cuento del patito feo. Sí, más o menos. Entonces yo ahí me di cuenta que no se acordaba del patito feo, pero me di cuenta este año. Entonces yo le empecé a decir, porque en realidad es un cuento que se contrapone con el patito feo, el patito lindo. Cuando yo le empecé a decir, mirá, era así, así, allá, me decía, por eso es, me decía. Pero yo tampoco me di cuenta el año pasado, cuando él lo preparé yo junto con él. Bueno, y así con cada uno había algo para decir. Y para cerrar, así sí, para que vean un pedacito, cuando llegó el momento de ver, primero lo prepararon los cuentos y fueron narrando, lo practicamos muchas veces narrándolo a todos los grados. A cuarto, a quinto, a los compañeros de ellos, porque también ese es el tema. Cuanto más lo contás, más fácil es después, más se te va metiendo adentro la historia. Y además porque yo quería que ellos vieran cuál era la percepción que tenían sus propios compañeros y los otros chicos. Y después me vino el punto de que cómo hago ahora para que lo presenten, porque digamos, lo formal es, hola, sí, mi nombre es fulana, yo les voy a narrar al principio o al final. Y yo no quería que sea así. Primero, una porque la nena esta que el año pasado no había podido narrar, yo dije, va a estar parada de nuevo ahí. Encima cuando me dijeron, no, van a subir a un escenario, son unos escalones, cuando ya me empezaron, por correo me iban diciendo cómo era todo, yo dije, ay, se desmaya ahí la nena esta, yo me desmayo con ella. Entonces dije, a ver, ¿qué podría hacer para que estén todos juntos? Para que no sea una cosa de exposición, acá está la que va a contar, y estar todos así mirando a todos. Que es difícil pararse delante de un montón de gente que encima uno no conoce a hablar, y más a contar un cuento. Entonces dije, ay, un juego de presentación, me esperé a buscar en internet. Un juego de presentación, pensé yo, en donde todos estén juntos en el escenario, terminó siendo así, todos juntos en el escenario, y todos se iban presentando, y después dije, como yo sé que se trabaja en el rescate de todo lo que es tradición oral, juegos infantiles, toda la gente que está en narración, digo, ¿no? Dije, ay, podría ser, porque había leído en un librito que tiene Laura de Betach, el jueguito de los enganchados, la pelea de los enganchados. A mí que me importa cara de corta, bipolar, con la que corta, ¿verdad? Entonces yo dije, ay, se me ocurrió que se vayan presentando y cuando vuelvan, para que después vuelvan y que quede la primera para contar, dije, le meto la peleita de los enganchados. Entonces se van enganchando y vuelve toda la primera. Primero les pregunté a ellos, porque yo digo, yo me vengo con mi gran idea de juego y capaz que queda horrible, o capaz que para ellos se queda la verdad. Y le dije, miren, se me ocurrió que podría ser, le digo, ustedes quieren, la verdad que iba con cierto temor, no estaba segura de si lo iban a querer hacer y si iba a quedar lindo. Y cuando les dije, por eso lo que yo siento y sé que es así, es que hay que preguntarles a los chicos también qué quieren y si les gusta, obviamente guiándolos, ¿no? Cuando les dije, miren, podría ser así, empezaron, sí, dale, sí, porque dale, hagámoslo ahora. Por ahí justo en ese momento yo no tenía más. Pero los vi tan entusiasmados que les dije, bueno, lo practicamos ahora, qué sé yo, y salió. No sé qué más querés poner. Bueno, ya